Yo antes cantaba así, pero es que tanto predicar y se me va la voz a uno. Ustedes comprenden, ¿verdad? Thank you, Abraham. That was a treat. So, gracias. Bien hecho. Doctor Luis Ramos, en nuestro tiempo, junto con otros hermanos en el mundo hispano, están haciendo más para la obra misionera que creo yo que jamás se ha hecho por medio del mundo hispano. Por primera vez en la historia de México, siempre la idea era misioneros llegando a México. Pero hay misioneros mexicanos en Francia, en España, en Tailandia, en África, en Ecuador, en Perú. Cosa que, hermanos, en tiempos pasados no se oía nada de eso. Dios es grande. Y amado Ramos ha sido un gran instrumento para que muchos de estos sucedan. Es un desafío, es un reto a cada uno de nosotros. Camina con Dios. Hay mucha gente buscando el secreto. No hay secretos. No hay secretos. Este hombre camina con Dios. Y tiene la mano de Dios sobre su vida. Me dijo, despidamos el servicio, ya es tarde. Y dije, no, pues, ¿estás loco?
Vamos a oír de él, vamos a recibir al pastor con un fuerte aplauso. Todo por este pie, hermanos, abra su Biblia en Corintios capítulo 4. Agradezco mucho este privilegio que se me ha concedido poder ser parte de esta conferencia. Y para mí es un privilegio siempre compartir el púlpito con los siervos que aquí están en esta semana. Doy gracias a Dios por esta iglesia, por el pastor Salazar. Es un privilegio poder considerarlo un amigo. Y sé que él ora por su servidor y ha sido de gran bendición a mi vida, a mi familia. Le amo y le estimo, le respeto en gran manera. Sé que es noche, hermanos, y está haciendo frío y no voy a alargar, voy a decir lo que Dios quiere que diga, pero sí entiendo y gracias por la confianza y por el gran honor que me concede de predicar esta noche. Dios los bendiga mucho. Pero quiero que vean 2 de Corintios capítulo 4. Y disculpo una cosa más quiero decir. Muchas personas, y aún llegando ahorita al culto, me dijeron: pastor, estamos orando por su esposa. ¿Cómo está su esposa? Agradezco mucho sus oraciones por ella. Ella está mejorando, gracias a Dios. Ya han encontrado algunas enfermedades crónicas en sus intestinos, pero gracias a Dios que está tratándose y lleva a mi esposa. Agradezco tanto sus oraciones. Dios los bendiga mucho, hermanos. Muchas gracias. Agradezco tanto. Dice la Biblia, hermanos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Desde hace unos días, semanas, he estado este pasaje sobre mi corazón en cuanto a esta conferencia. Y quiero simplemente compartir lo que Dios ha puesto en el corazón en esta noche. Padre, te doy gracias porque me das el privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Alabado sea tu nombre. Bendice ahora, Señor, tu palabra. Úsala, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De este pasaje, hermanos, quiero hablarles sobre cómo servir a Dios con el poder de Dios. Hermanos, la obra de Dios es una obra sobrenatural. No podemos hacerla en nuestra carne. Necesitamos el poder de Dios. No necesitamos más métodos ni habilidad humana. Necesitamos el poder de Dios. La vida cristiana es una vida que solamente se puede vivir con el poder de Dios. Es una vida sobrenatural, la vida cristiana. Y hermanos, y nosotros como cristianos y como siervos de Dios, necesitamos servir, hermanos queridos, con el poder de Dios en nuestras vidas. Con esa gracia de Dios que es Dios obrando en nosotros y a través de nosotros para vivir una vida más allá de nuestras habilidades, más allá de nuestra capacidad, vivir con el poder de Dios. Si vamos a comenzar iglesias, vamos a enviar a misioneros, vamos a impactar el mundo con el Evangelio, necesitamos el poder de Dios. Hermanos, créeme que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios hispanos en este tiempo, tenemos, hermanos, ahorita la oportunidad de hacer aún cosas más grandes para Dios. Pero necesitamos nosotros, hermanos, el poder de Dios para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, hermanos, en este tiempo que Dios nos permite vivir. Y quiero, hermanos, simplemente comenzar diciéndoles versículo 1. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Versículo 1 dice la Biblia: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Qué dice, hermanos? No desmayamos. Dijo Pablo: Dios nos ha dado este ministerio de gloria.
este ministerio de predicar del Evangelio. Dijo Pablo, pero según esta misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, número uno, necesitamos ser fiel al Señor y al ministerio que Él nos ha dado. Hermanos, no podemos servir nosotros, hermanos, con el poder de Dios si nosotros no somos fieles. Hermanos, hemos recibido nosotros por la gracia de Dios, hermanos, estamos sirviendo a Dios por su misericordia, el llamamiento, el ministerio de predicar las inescrutables riquezas de la gracia de Dios al mundo perdido, de predicar el Evangelio, de ser embajadores de Cristo, de ser evangelistas, de ser pastores, de ser misioneros, de ser maestros de la palabra de Dios, de ser ganadores de almas, de ser maestros en las clases de escuela dominical, de ser siervos de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos, que podemos servir al Señor! Pero hay que ser fieles, hermano querido. Mire, el Señor da la gracia, el Señor da la sabiduría, el Señor da el poder si nosotros simplemente somos fieles a hacer su voluntad. Dice la Biblia, hermanos, en 1 de Timoteo, por favor, el capítulo 1. Hermanos, hay que ser fieles a hacer la voluntad de Dios, fieles a servir al Señor, fieles a realizar el ministerio que Dios nos ha dado. Somos fieles, Él va a dar la gracia. Somos fieles, Él va a dar la sabiduría. Somos fieles, Él va a hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Somos vasos de barro, hermanos queridos. Si somos fieles, la excelencia del poder va a ser de Dios, hermanos, si somos fieles a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Dijo el apóstol Pablo allí, 1 Timoteo 1, dijo Pablo, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. A mí, yo he sido antes blasfemo, perseguidor y jugador, mas fui, que dice, recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Oh, hermanos, por la misericordia de Dios, Él nos ha salvado, y por esa misericordia nos ha puesto en el ministerio. Por eso, hermanos, sé fiel. Sé fiel a la doctrina. Amén. Hermanos, fíjense, el fundamentalismo y este movimiento fundamentalista histórico está basado no en personajes, pero en doctrina. Amén. En la sana doctrina, la inspiración de este sagrado libro, hermanos. Estamos ser fiel a la doctrina, fiel, hermanos, a predicar el Evangelio al mundo perdido, fiel, hermanos, a vivir la vida cristiana, fiel a ser esposos fieles, fiel a ser esposas fieles. Oh, ¿cómo necesitamos simplemente ser fieles? Ser fiel a tu iglesia, ser fiel a tu llamamiento, ser fiel, hermanos, a honrar a Cristo, ser fiel a ser un seguidor de Cristo, ser fiel a seguir las pisadas de Cristo. Necesitamos a hombres fieles, hermano querido. Y cuando somos fieles, el Señor nos dará el poder para hacer su voluntad. Él está buscando a hombres fieles, hermanos. ¿Quién hallará, dice la Biblia, hombres fieles? Hombres, hermanos, que están dispuestos a pagar un precio para hacer la voluntad de Dios con toda fidelidad. Pero sigamos adelante, hermanos, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos ser fieles. No desmayamos. Pero sigue, hermanos, versículo 2. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Antes bien, pronunciamos algo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos queridos, número 2, vivamos y sirvamos a Dios con toda integridad. Dijo aquí el apóstol, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia
ignorando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, a siervos de Dios, a pastores, a hombres de Dios, que seamos íntegros? Que vivamos una vida, hermanos, la palabra integridad habla de vivir una vida congruente, de una vida, hermanos, también la palabra usa la palabra perfecto, completos, hermanos queridos. Un hombre de Dios sincero, que camina con Dios, que camina con como dice bien en el Salmos capítulo 15, hermanos, que sube al monte santo y camina con Dios, hermanos, donde el Señor allí le habla, donde hay congruencia en su vida pública y su vida privada. Hay honestidad en sus tratos financieros, honestidad con la iglesia en cuanto a su familia, honestidad en cuanto a la iglesia, en cuanto a cómo vive. Hermanos, ¿cómo necesitamos hombres que vivan vidas con integridad? Pero conmigo allí, hermanos, 2 de Corintios capítulo 2, por favor, me encanta este pasaje. Disculpe, capítulo 1, versículo 12. Hermanos, hombres con integridad, Dios les da liderazgo. Porque liderazgo es influencia, hermanos queridos, y esa influencia lo da Dios. Mire, 2 Corintios 1:12 dice la Biblia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez. ¿Cómo necesitamos hombres sencillos y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios? Nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros, oh hermanos, hombres sencillos, hombres sinceros, hombres con integridad, que Dios puede depositar su gracia, Dios puede depositar su poder. Oh hermanos, hombres que Dios pueda depositar liderazgo, pueda depositar un ministerio, pueda darle una obra que puede impactar el mundo con el evangelio, porque es alguien en el cual Él puede confiar, hermanos queridos. Hermanos, liderazgo es influencia, y influencia es dado por Dios a hombres que viven con integridad. Hermanos, el nivel de tu influencia es determinado por el nivel de tu integridad. ¿Cómo estamos hombres íntegros, hermanos queridos? Y que Dios pueda bendecirte con bendiciones. Dios pueda darte iglesia que puede tú un día, hermanos, impactar el mundo con el evangelio, comenzar iglesias, enviar a misioneros, entender obreros, porque Dios te confía en ti, hermanos, su ministerio, porque Él puede confiar, porque eres un hombre de integridad. Vivimos con envidias, vivimos criticándonos, vivimos apuntando dedo, hermanos queridos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te está bendiciendo a ti, porque no eres alguien que Él puede confiar su bendición. Esa es la verdad, hermanos. En lugar de gozarnos que Dios usa a alguien, tenemos envidia. Oh, hermano, ¿sabes por qué? Y luego dices, ¿por qué? Él tiene, yo no tengo. Es que, hermano, ¿sabes qué? Es que Dios a uno simplemente no les puede confiar, porque son hombres faltos de integridad. Oh, hermanos, la razón que hay tanto cayendo en pecado es porque no hay integridad. Oh, congruencia en lo que predicas y cómo vives, congruencia en lo que enseñas y cómo vives, congruencia en tu vida privada con tu familia, tu vida pública con tu iglesia. Oh, hermanos, hacen falta hombres de Dios que caminen con integridad para que Dios deposite su poder. Recuerda hace unos años escuchando los cassettes antiguos que ya los jóvenes ni conocen qué es eso. El hermano Ray Brown, el pastor antes allí de Marion Avenue Baptist Church, Marion Avenue Baptist Church, allí en Iowa, él me mandaba cada mes sus predicaciones, y un día escuché un mensaje de él sobre el poder del Espíritu Santo, y él dijo que Dios bendice con el poder del Espíritu Santo hombres en quien Él pueda confiar su poder. Yo apagué el radio y me aventé allí al piso, allí a mi sala, y dije, Señor, pudieras confiar en mí, pudieras confiarme el poder del Espíritu Santo.
que lo use nada más para tu gloria. Que lo use nada más para buscar a gente que necesita a Cristo. Que lo use para entre los obreros, para que salgan a los cuatro rincones de este mundo. Que lo use para predicar la sana doctrina. Que lo use para predicar el Evangelio. Oh Dios, confía en mí tu poder. Somos vasos de barro, hermanos, que necesitamos el poder de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira, muchos de ustedes, si Dios te bendice con su poder, te vas a gloriar en ti mismo. Vas a buscar tu propia gloria. Vas a buscar que gente te aplauda. Vas a buscar grandezas. Por eso Dios no te puede bendecir con su poder, porque conoce lo que hay en tu corazón. Tenemos que tener el poder de Dios, hermanos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, por Samaria hasta el último de la tierra. Hermanos, este mandato de llenar el mundo con el Evangelio, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Oh, pero como necesitamos hombres de Dios que caminan con Dios, dispuestos a pagar el precio de ser hombres con integridad, hombres que caminan con Dios fielmente. Te digo, sigamos adelante, hermanos. Segunda de capítulo 4, por favor. Vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Número 3, necesario para poder servir con el poder de Dios, dice versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hermano, necesitamos, número 3, hacer la predicación del evangelio la prioridad de nuestro ministerio. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dijo Pablo allí en Filipenses 1, mire por favor Filipenses 1, hermanos. Hermanos, necesitamos hacer una prioridad esto de predicar del Evangelio. Dice Filipenses 1 en el versículo 12, dijo el apóstol, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba por el progreso del Evangelio. Pablo estaba por la defensa del Evangelio. Pablo estaba para... Hermanos, fíjense, este pasaje es hermoso porque circunstancias no detuvieron para Pablo el progreso del Evangelio. La crítica de otros no detuvo el progreso del Evangelio. Y Pablo no estaba para defender su ministerio y su nombre. Pablo estaba para defender el Evangelio del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, hombres de Dios que aman las almas perdidas, que tienen ministerios, hermanos, que se han comprometido de llevar el Evangelio a toda criatura. Dije, a toda criatura, a toda criatura en todo el mundo, hermano querido. Visión de, no solamente ganar almas, pero como el pastor habló, de discipularlas. Y luego, hermanos, si estás haciendo a la obra de Dios como debes hacerla, va a resultar en iglesias nuevas. Si vamos a alcanzar el mundo con el Evangelio, hay que comenzar iglesias, hermanos queridos. Miren conmigo el libro de Tito, por favor, rápidamente. Hermanos, miren, es que francamente, ¿saben lo que me da tristeza, hermanos? Como hay pastores que cuando llega alguien a comenzar una iglesia en su ciudad, les da coraje, se enojan. Hermanos, como que tú, hermanos, eres el Señor de señores o algo, ¿te crees? Hermanos queridos, mire, somos tan celosos. Por eso, Señor, hermanos, detiene su bendición. Oh, hermanos, hay que comenzar iglesias. Amén, hermanos queridos. Mire Tito, capítulo 1. Tito 1 dice ahí, hermanos, en el versículo 5, dijo Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
Dijo Pablo, ¿sabes qué, Tito? La meta es que alcances a toda Creta con el Evangelio. Por eso en cada ciudad vas a establecer ancianos. Y un anciano es un pastor. Y es estableciendo iglesias para que esos pastores pastoreen. Hermanos, tenemos que tener visión, hermanos. Hermanos, una meta de que de tu iglesia todo el mundo, hermanos, y toda escritura en todo el mundo escuche mensaje de salvación. Hermanos, ganando almas, comenzando iglesias, entrenando obreros, y luego, hermanos, enviando a misioneros a los 4 rincones de este mundo. Yo quiero preguntarles, hermanos, quiero que me escuchen, por favor. ¿Cuántas personas de habla hispana de este país, que están aquí en este país, están yendo al campo misionero? Porque te importa más el pasaporte ciudadano, ciudadanía americana, que obedecer la gran comisión. Y luego te quejas, porque se quejan, ay, soy mexicanito, ¿por qué vienen acá a pedirnos aquí sostén? Ahora, créeme, hermano, mi carga es que México se encargue de sus misioneros. Hermanos, y hermanos, miren, Dios está llamando obreros, hermanos queridos. Dios está llamando misioneros mexicanos a ir a todas partes del mundo. Por eso damos iglesias fuertes, amén, hermanos. Iglesias que están trabajando correctamente, hermanos, y están económicamente, hermanos, apoyando la obra de Dios. Pero ¿cuántos obreros o misioneros de tu iglesia estás enviando a otras partes del mundo? ¿Están conmigo, hermano? Es que, hermano, la prioridad tiene que ser la gran comisión. Amén, amén, amén. El poder de Dios se prometió. Recibiréis poder cuando vendrá sobre su Espíritu Santo, porque me serás testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Están conmigo, ya se acabaron los amenes, ya como que ya no. Hermanos, esa es la gran comisión, hermanos. Y hermanos, fíjense bien, hermanos, Dios bendice. Hermanos, Dios ha hecho cosas increíbles en nuestra iglesia, hermanos. A Él sea la gloria, hermanos queridos. Porque estamos enviando misioneros de nuestra iglesia, comenzando iglesias por todas partes. Ya casi hemos graduado 700 estudiantes en nuestro colegio bíblico. A Él sea la gloria. Comenzar iglesias en México, en otras partes del mundo, comparando con iglesias de México para comenzar iglesias en otras partes del mundo. Y hermanos, y a Él sea la gloria, hermanos queridos. Pero ¿sabes qué? Dios da su poder a siervos de Dios, a iglesias que están comprometidos con predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Amén. Pero sigamos antes, hermanos, porque ya como no les guste, no es cierto. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4. Hermanos, Dios bendice con su poder a siervos y a cristianos que son fieles a hacer la voluntad de Dios, fieles a la doctrina, fieles a su Señor. A siervos de Dios y cristianos que viven con integridad, que sirven con integridad, que su prioridad es predicar el Evangelio a todo el mundo perdido. Pero sigamos adelante, hermanos, por favor. Note lo que dice versículo 4. Leeré el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales, ¿qué dice, hermanos? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, número 4. Tenemos que, como siervos de Dios, entender que el Dios de este siglo es nuestro enemigo.
Y necesitamos entender, hermanos, que la batalla es una lucha espiritual. Si vamos a servir a Dios, si vamos a vivir con el poder de Dios, queridos hermanos, necesitamos aprender a pelear la buena batalla. Necesitamos que aprender a usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren conmigo 2 Corintios 10. Hermanos, necesitamos hombres de Dios. Hermanos, mire, sí es cierto, hermanos, hay apatía, hay indiferencia. Sí es cierto, hermanos, el pecado está abundando. Sí es cierto, hermanos, el enemigo parece que está suelto. Pero, hermanos, nuestras armas de milicia son poderosas en Dios. Amén, hermano querido. Dice la palabra, yo sé, 2 Corintios 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oh, hermano, necesitamos aprender a pelear la buena batalla. La buena batalla no es contra mi hermano que graduó de otro colegio bíblico, no es contra mi hermano que ya cambió el nombre de su iglesia, aunque no estoy de acuerdo por eso, pero eso no es mi batalla. Mi batalla es, hermanos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí está mi enemigo, ahí está donde yo debo de concentrar mi pleito, hermanos, y las armas de milicia son la palabra de Dios, es la oración, es el ayuno, es la fe en nuestro Dios, la fe en la palabra de Dios. Hermanos, en las armas de milicia nuestra son poderosas, hermanos queridos. Mire, la Mary Queen of Scots, María la reina de Escocia, en el tiempo de la Reforma, ella dijo lo siguiente, dijo: yo tengo más temor de las oraciones de Juan Knox que todos los ejércitos de Europa asemblados contra mí. Hermanos, nuestras iglesias, nuestros hogares necesitan hombres de Dios, hermanos, que pelean la buena batalla en la oración, que han aprendido a ayunar, hermanos. Mire, no ayunas porque eres más espiritual, ayunas porque tienes más necesidad de dejar lo físico, de dejar lo alimento, porque tienes necesidad que tu voz sea escuchada en el cielo, porque hay luchas espirituales, hermanos, hay fortalezas espirituales, quizá en tu propio hogar, en el corazón de tus propios hijos, quizá en tu matrimonio. Por eso hay tanta lucha, por eso hay tanto engaño, por eso hay tanta fornicación, por eso hay tanta pornografía, por eso hay tanto abandono, porque, hermanos, hay huestes de maldad que están peleando contra tu hogar, hermano querido. Oh, hombres de Dios, nuestras iglesias, sí, hermanos, a veces nosotros podemos atacar a la gente, pero, hermanos, no estamos haciendo mal. Hay que pelear la batalla en secreto contra el diablo, hermano querido, y predicar la palabra y amar a esa gente, y Dios da la victoria, hermano querido. Si vamos a impactar a ciudades con el evangelio, hermanos, hay que llenar esa ciudad con oración, hay que caminar con Dios. Hermanos, la Biblia habla que hay sinagogas de Satanás, hay tronos de Satanás, pero, hermanos, nosotros tenemos el poder. Jesús ya murió, Jesús ya resucitó a los muertos, Él ya venció al enemigo, ya somos más que vencedores, ya tenemos la victoria. Pero hay que usar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, nos enfocamos en las cosas superficiales, en las cosas que podemos ver, pero hay una lucha espiritual, hermanos, que Dios que está rugiendo. Por eso, hermanos, muchos estamos, como dijo el pastor Álvaro, estamos desanimados, amargados, porque no estamos peleando la buena batalla. Hace 2 domingos en la tarde se me acercó una hermana y dijo: Pastor Ramos, me recuerda
la vi y me quedé viendo y dije, hermanas, discúlpeme, no lo recuerdo. Dijo, Pastor Ramos, ¿se recuerda nuestro aniversario, el aniversario de la iglesia, diciembre del antepasado? Dije, sí, yo fui esa mujer. Dijo, ahora sí te recuerdo, dije. Ella entró a la iglesia poseída. Estaba poseída, hermanos. Blasfemando, gritando. La llevaron a mi oficina. Después tenemos 2 cultos nosotros. Y el primer culto fue en la oficina. 3 hombres, 4, no lo pude detener, hermanos. Estaba gritando, blasfemias, hablando con otras voces. Tremendo, hermanos. Orando allí, orando y finalmente tuve que ir al culto, al segundo culto nuestro para predicar. Hermanos de iglesia, estuvieron ahí orando con ella, leyendo la palabra de Dios y se fue. A los pocos meses llegó a la iglesia otra vez y tocó la puerta de mi oficina. No la quería atender, pero bueno. Y pude ayudarla porque esta vez vino más controlada. Pude ayudarla, hermanos. No debo contar la historia, pero dejé de verla. Un amigo me dijo, Pastor Ramos, tengo ya varios meses viniendo a la iglesia. Es que no la había reconocido. Dijo, Dios ha cambiado mi vida. Otro joven que acaba de ser salvo en febrero me dijo, Pastor Ramos, me mandó su testimonio. Estaba involucrado en satanismo. Hermanos queridos, mire, sí, está abundando todo ese tipo de cosas, pero bendito sea el Señor que este libro es vivo. Hermanos, la palabra, la oración, el ayuno, hermanos, podemos nosotros, hermanos, vivir de tal manera que vivimos derribando esas fortalezas, porque hay fortalezas, hermano querido. Y si vamos a servir a Dios con el poder de Dios, ver vidas cambiadas, ver familias restauradas, ver iglesias floreciendo, enviar obreros a este mundo, necesitamos, hermanos, aprender a usar las armas de nuestra milicia. Porque el Dios de este siglo tiene el mundo engañado. Mira, hermanos, el Islam es más que simplemente engaño del diablo. ¿Está conmigo, hermanos queridos? Pero bueno, hermanos, sigamos adelante, hermanos, ya para terminar. Vayamos, hermanos, por 2 Corintios capítulo 4, por favor. Versículo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Hermanos, si vamos en este tiempo, hermanos, si vamos a ver Dios hacer cosas grandes, necesitamos servirle, hermanos, y vivir con el poder de Dios. Y lo que estoy predicando no solamente para predicadores, es para cada cristiano. Pero mire conmigo versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Termino con esto, hermanos. Y no cierre su Biblia. Hermanos, necesitamos tener vidas y ministerios cristocéntricos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Dijo Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Quiero preguntarte, ¿has muerto? ¿Has muerto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengue. Necesitamos, hermanos, vivir vidas personales que magnifican a Cristo. Dijo Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en el cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí mi vida es Cristo y el morir eterno. Vidas, hermanos, que cada día van al Señor y por el Espíritu Santo en oración mueran a ellos mismos para que Cristo, hermanos, sea visto. Oh, como necesitamos iglesias, hermanos, que su pastor es un ejemplo de alguien que está siguiendo las pisadas del Maestro, que se puede ver a Jesús en su trato, en su amor, en cómo trata a su esposa, en cómo trata asuntos, en cómo vive en su vida personal. Oh, hermanos, lo triste es que en muy pocos pastores se ve a Cristo. Es la triste verdad, hermanos queridos. Hermanos, que Cristo, hermanos, sea magnificado, tengamos una vida cristocéntrica y que nuestros ministerios sean cristocéntricos. Mire, 2 de Corintios 2, por favor. 2 de Corintios 2, por favor. Disculpe, hermanos, 1 de Corintios 2. 1 de Corintios 2. Oh, hermanos queridos, mire, la verdad es esta, es que hay muchas jóvenes decepcionados con el movimiento fundamentalista, y yo, hermanos, soy fundamentalista por convicción, porque sé lo que he creído y sé en quién he creído, hermanos, pero tristemente hay muchos que están decepcionados porque están decepcionados con nuestro cristianismo. Es la verdad. ¿Te recuerdo lo que dijo Gandhi? Dijo: me gusta a Cristo, pero no me gustan los cristianos porque no se parecen a su Cristo. Mira el ministerio de Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me opuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a esto crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, su anhelo es que gente viera a Cristo, gente conociera a Cristo, hermanos, y por eso Dios pudo bendecir su ministerio y darle su poder, hermanos queridos. Amén. Cristo-céntricos. Hermanos, sé leal a Cristo, no leal a un movimiento. Sé leal a Cristo, no a un colegio bíblico. Sé leal a Cristo, hermano querido. Ámalo, hónralo, predícalo, vívelo. Mira lo que dijo Pablo, 2 Corintios 4, me encanta esto, hermanos. Mire versículo 5, otra vez. Dijo Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos. Oh, hermanos, como vuestros siervos es ser como Cristo. Así es que en tu trato con otros, sé como Cristo. Amén. Sé un siervo. Hay algunos de ustedes que entraron al ministerio por motivos incorrectos. Querías tú ser líder. Querías tú pararte a predicar. Hermanos, no, hermanos, estás completamente errado. Dios nos ha llamado a servir. A ser siervos, no a ser servidos. Queridos hermanos, que nuestras vidas sean cristocéntricas, que nuestra predicación sea cristocéntrica, que nuestro trato con otros sea cristocéntrico, que nuestros ministerios sean cristocéntricos. Y Dios nos dará su poder.